Costa. Bueno, se lo adelantaba, debate entre vocerías a las candidaturas del gobierno de la Ciudad de México, y agradezco enormemente a Antonio Carva, él es vocero de Salomón Chertorivsky, también eres candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo. Antonio, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre un gusto estar en este espacio. Y el tráfico está a todo lo que da en la zona poniente de la capital del país. Agradezco a Julia Álvarez y Casa que nos tome la llamada telefónica. Salió pues del centro de la Ciudad de México hace más de una hora para llegar a esta cabina y aún no puede llegar porque está a vuelta de rueda el tráfico. Julia, ¿cómo estás? ¿Julia? Parece que perdemos la comunicación con Julia Álvarez y Casa. Tráfico y mala señal de celular. Antonio, ¿cómo ves? Bueno, saludemos a Santiago Torreblanca, también en la línea telefónica. Él es vocero de Santiago Taboada, el candidato del PAN, quien también está atorado en el tráfico. ¿Cómo estás, Santiago? Excelente, saludos a Toño y a Julia. En efecto, hubo un accidente, marca la aplicación, y bueno, también una hora en el tráfico. Bueno, pues una hora en el tráfico. Julia Álvarez y Casa ya pudo librarla del tráfico y está entrando a esta cabina. Bienvenida, Julia, por eso no sonó el teléfono, porque estabas en el elevador. Así es, Juan. Oye, lo logré. ¿Es que no se animan a utilizar el metro de esta ciudad? ¿No le han invertido? ¿Cómo se van a subir? Bueno, pues es que también no llega el metro aquí a donde está Fórmula, el más cercano es el metro Yo Polanco. llegué en bicicleta. Yo llegué en bicicleta. Ay, qué bueno. Y van a haber muchos más ciclovías con Clara. Toño, nos hemos encontrado en el metro, te consta que lo uso. Alguna vez te vi por el metro, Santiago, es correcto. Ahí está, habrá sido en un acto de campaña, ¿no? No, llegando. ¿O sí se estaban moviendo, Santiago? Llegando a cámara a chambearle. Llegando a cámara a chambear. Okay. Sí, los dos usamos el metro. Ahí está, pues un gran sistema de transporte, el metro. Bueno, pues Julia Álvarez y Casa, Antonio, Santiago, vamos a comenzar con Antonio Carvia, que fue el primero en llegar a esta cabina. Pues el tema de movilidad, ya que nos convocó hoy, ¿no? Con el tráfico, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas del candidato Chertorivsky, que me imagino que también ya se debe estar preparando para el tercer debate? Sí, a ver, Salomón tiene muy claro que la movilidad en esta ciudad está colapsada. Y está colapsada no de 6 años para acá, sino de un tiempo atrás. ¿Por qué? Porque los gobiernos, el de Claudia Sheinbaum y también sus antecesores, han invertido poco y han invertido mal, y han invertido con las prioridades equivocadas. Por eso Salomón, los últimos 3 años que presidió en la Cámara de Diputados la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial, impulsó y logró aprobar de manera unánime la ley general, la única ley general que se aprobó en esta legislatura, construida de la mano de las sociedades civiles, escuchando a la academia, escuchando a los expertos en movilidad, invirtiendo en la pirámide de movilidad, priorizando al peatón, a las ciclopistas. Necesitamos construir, tiene el plan más ambicioso de construcción de infraestructura ciclista, Salomón Chertorivsky, y por supuesto ha hablado de cómo se necesita mejorar el transporte público, la modernización y un plan de inversión ambicioso en el metro, y ha hablado de la expansión de la línea 1, de construcción, de retomar el plan maestro del metro que se abandonó, y esto implica la inversión de millones de pesos que los gobiernos anteriores simplemente no han querido entrarle. ¿Por qué? Porque no es rentable construir abajo de la tierra, prefieren seguir hablando de segundos pisos cuando estamos viviendo la peor época de calor, con islas de calor, y cuando ya el uso del automóvil es obsoleto. Julia Álvarez y Casa, pues es tu oportunidad de hablar, la propuesta de Clara Brugada en materia de movilidad, y no sé si quieras responder a lo que señala Antonio, pues de que el gobierno actual en la Ciudad de México no invirtió lo suficiente en movilidad. Bueno, no solo invirtió, sino además creo que un sello distintivo de la administración de Claudia Sheinbaum justamente fue el tema de movilidad en la Ciudad de México. Es a todas luces notorio, la gente lo sabe en la calle. Y además no solo invirtió en el tema de la movilidad, sino que además hizo una transición hacia la electromovilidad, ¿no? Ya lo vemos con el trolebús elevado y con otros transportes en donde Claudia le ha invertido pues a la movilidad sustentable. Ahora, ¿qué es lo que propone Clara en términos de continuidad a esta gran política de movilidad que tuvo Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México? 1. Propone 5 líneas de cablebús en coordinación con el gobierno federal, que esto le ha cambiado la vida palpablemente a mucha gente, ¿no? Ya decíamos el cablebús, decía hace rato el cablebús, por ejemplo, en Iztapalapa, que construyó Claudia en coordinación con Clara.
traslados donde la gente hacía de 3 a 4 horas, ¿no? De moverse de un punto a otro, les redujo el traslado a 40 minutos, que es lo que se hace de punto a punto de la estación inicial, digamos, a la terminal del cablebús. Ahora pretenden, en coordinación, hacer estas 5 líneas de cablebús en Tlalpan, por ejemplo, ¿no? Que también puede conectar los pueblos de arriba, digamos, los pueblos de la zona más alejada, de la zona alta de Tlalpan, hacia la zona céntrica de Tlalpan. Y así lo mismo en Magdalena Contreras. En fin, la geografía de la Ciudad de México permite, es una buena ciudad en términos de que el cablebús puede ser una solución muy viable para la movilidad de la gente. La línea 3 del cablebús es un ecocidio en la Ciudad de México. Más de 1,000 árboles del bosque de Chapultepec talados. Yo presenté un amparo junto con vecinos, no cuenta con los estudios si te parece, geográficos, termino para que... Pero es que no podemos hablar de una obra de movilidad cuando realmente es una obra turística para que sea fluida la conversación. La torre al bosque de Chapultepec. Para que sea fluida la conversación, porque si no nos interrumpimos y no nos dejamos. 2 minutitos para que pueda intervenir también Santiago. Sí, claro. Por otro lado, el tema de las ciclovías. Clara le apuesta mucho, como lo hizo Claudia, con los biciestacionamientos, con la ampliación de la red de Ecobici en la Ciudad de México, que la amplía hacia el sur. Eso me gusta mucho de la política de Claudia Sheinbaum. Y Clara pretende continuar. Va a hacer pues una red de ciclovías mucho más grande en la Ciudad de México. Y por último, para darle la palabra a Santiago, también decir que se van a construir 2 nuevas líneas de Metrobús, una por todo el circuito interior y una en Periférico Oriente, que esto también le va a cambiar la vida a muchísima gente. Bueno, pues ahí está, obra pública en materia de movilidad, es la propuesta de la candidata Clara Brugada. Santiago Torreblanca, vocero de Santiago Taboada, la propuesta en materia de movilidad, pues para que no nos pase lo que nos pasó hoy y lo que pasa casi todos los días. La movilidad en esta ciudad es un suplicio, no importa si uno camina, usa el transporte público o el transporte particular. Y no se trata de discurso, se trata de la realidad. Y el problema es que cada decisión que toman las peores medidas. Por ejemplo, hablábamos de cablebús. En lugar de que el cablebús vaya a la zona más elevada de Coahualco, lo dejan en la zona plana en lugar de la zona alta montañosa. El trolebús elevado, claro, que la gente de menores recursos sufra estéticamente con una isla de calor flotante que afecta la imagen urbana. Total. Y las propuestas. Las Lomas o Pedregal, ¿verdad? Entonces, es todas las medidas mal pensadas y la tragedia del metro. ¿Qué vamos a hacer de entrada? Contar con una ley del metro. El metro no cuenta con una ley específica, solo el decreto que establezca un servicio profesional de carrera, tramos de responsabilidad clara y lograr verdaderamente una intermodalidad e interconexión, que es lo que requiere. Vamos a apostarle a la tecnología para los cruces, las intersecciones subterráneas. Todos los medios de transporte deben convivir y se debe cambiar la movilidad. Claro que se vale decir que tenemos que tener una pirámide de movilidad que existe. Primero el peatón y al último el coche particular, claro, pero no se trata de un discurso. ¿Cómo vamos a articular esa política? Porque el chilango y la chilanga promedio son todos. Un día camina, un día se suben al micro, un día se suben, se tiene el mismo día al metro, a veces usan el coche. Tenemos que entender que el chilango y la chilanga no son cochistas, no son ciclistas o no son transporte público. Todos nos movemos en todos los medios de transporte y por eso le apostamos a una movilidad integrada, pero ¿saben qué? Con técnica y no con ocurrencias. Tenemos a los mejores expertos apostándole a la materia y por eso ya nos ganamos la confianza de los especialistas de STEMA y de todo el sector. A ver, ahí está, pues lo que propone cada una de las vocerías de las candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues iniciamos un poquito tarde por el tráfico. Antonio Carbia, un minutito para concluir. Sí, simplemente decirle a los chilangos y las chilangas, lo que vamos a ver este domingo en el debate con Salomón es más de lo que hemos visto en los anteriores. Es el protagonista cuando se trata de propuestas. Está claro que cuando se trata de ataques, tanto Clara como Santiago son ahora sí que los actores centrales. Salomón se ha dedicado en proponer, lo hemos platicado aquí, el tema de abrir el río de la Piedad. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, porque se ha hecho en otros lugares, porque embellece, porque ayuda en una época de cambio climático. El tema de la movilidad, hablando de lo que dijimos ahorita, un proyecto de inversión histórica, una línea subterránea por todo Insurgentes Norte e Insurgentes Sur. Y así para el tema de salud, para el tema de educación. Ahí están las propuestas que presentó Salomón Chertorivsky cuando
fue diputado federal. Ahí está cuando él fue secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México, que la Ciudad de México era la número 1 en crecimiento económico y en generación de empleos, y hoy la Ciudad de México ocupa el último lugar en generación de empleos del país. No podemos esperar resultados diferentes con los mismos actores. Por eso Salomón Chertorivsky va a ganar la Ciudad de México. Julia Álvarez y Casa. Sí, bueno, lo que vamos a ver en este domingo, en el debate chilango, van a ser otra vez dos propuestas contrapuestas de Ciudad, y con todo respeto para el candidato del MC, pero eso es lo que apuntan las encuestas, dos proyectos contrapuestos. Por un lado, vamos a ver el candidato del PRIAN, el candidato de la preandilla inmobiliaria, el candidato de la corrupción, de los delincuentes de cuello blanco, que se ostentan como personas de bien, pero en realidad son delincuentes, el cártel de los Ocean, los quintetos, que se llaman entre ellos Führer y así hacen alusiones a su dirigente, que es Jorge Romero. Y por el otro lado vamos a ver a la candidata que hace realidad las utopías, a la candidata del Proyecto de la Esperanza, y este debate se va a confirmar dos propuestas que van a tener que vamos a tener las y los ciudadanos este 2 de junio, o votar para que siga el segundo piso de la transformación, o votar para que haya 265avos más pisos de corrupción. Santiago Torreblanca, un minuto. Pues a ver si el segundo piso no se les cae como todo lo que se les viene cayendo siempre. A mí me da un poquito de miedo porque el gobierno de Morena es muy violatorio de los derechos humanos, es un gobierno punitivista y vengativo. Y entonces a mí me llama un poquito la atención que la vocería se diga defensora de los derechos humanos y antipunitivismo cuando está representando eso, la violación de la presunción de inocencia, y lo acaba de hacer un modelo de una fiscalía subordinada al Ejecutivo y con poca capacidad de investigación, pero mucha de hacer politiquería. Por eso nosotros vamos a cambiar el esquema de seguridad en serio. El vocero de la megacárcel, fin. Bueno, pues ahí está, se acabó el tiempo. Santiago Torreblanca, Antonio Carbia, Julio Álvarez y Casa. Ni una propuesta del PRIAN. Nos escuchamos en una semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo lo espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto,